¿Cómo está formado el aparato respiratorio? Está formado por, primero que todo, las fosas nasales, que son la porción inicial del aparato respiratorio. ¿Qué funciones tiene? Tiene muchas funciones. Por un lado es parte inicial de la vía aérea. Por otro lado interviene en la olfacción, ya que capta las sustancias odorantes que vuelan en el aire y bueno, desencadena un impulso que por vía olfatoria nos hablan de diferentes olores. Por otro lado interviene en la absorción, ya que la mucosa olfatoria puede absorber diferentes sustancias. También actúa preparando el aire para el intercambio gaseoso. El aire que entra a los pulmones tiene que estar tibio y húmedo, como muchas otras cosas. Entonces, la mucosa olfatoria, la mucosa nasal, se encarga de entibiar y humedecer el aire inspirado, la mucosa y los senos paranasales. Y una función que me estoy olvidando, que también tiene, es actuar en la resonancia y modulación de la voz con Z. ¿Sí? La voz se interviene en la fonación, la resonancia que producen las fosas nasales y los senos paranasales. La segunda parte del aparato respiratorio es la faringe. La faringe es un conducto músculo-membranoso que tiene una acción compartida entre la vía aérea y la vía digestiva. Dos partes de la faringe intervienen en el aparato respiratorio, en la vía aérea, que son la rinofaringe y la orofaringe, que tienen como funciones conducir el aire. Por otro lado, la rinofaringe, a través de la trompa de Eustaquio, interviene en la regulación de la presión del oído medio, y la orofaringe pertenece a la vía digestiva. Acuérdense que la orofaringe es un punto común donde se cruzan la vía digestiva y la vía aérea, y forma lo que se denomina encrucijada faringea. Tercera parte, la laringe, otro componente del aparato respiratorio. La laringe es, por excelencia, el órgano de la fonación. Pertenece a la vía aérea, pero en expiración, cuando sacamos el aire, las cuerdas vocales vibran y producen un sonido que va a ser modulado después con la lengua, con los labios y todo lo que ya sabemos, y producen la voz. Entonces, la laringe es otro componente del aparato respiratorio que también interviene en la formación de la palabra, del sonido que después va a ser palabra. Después tenemos la tráquea, conductor por excelencia, órgano que pertenece a la vía aérea. La tráquea se divide en dos bronquios que a su vez se siguen dividiendo y forman los pulmones. Es en los pulmones donde se hace la hematosis, a nivel de los alvéolos. La pleura, que son dos membranas que tapizan internamente la parrilla costal, la jaula torácica y externamente los pulmones, para que estos puedan deslizarse en los movimientos de inspiración y expiración, y los músculos respiratorios, que son los que hacen que aumente la capacidad de la jaula torácica y por ende de los pulmones, y que disminuya, en dos fenómenos que se denominan inspiración, cuando el aire entra, y expiración, cuando el aire sale. Si analizamos un poquito la tráquea, vamos a ver que se va a dividir en dos bronquios, derecho e izquierdo, que son los bronquios fuentes. Estos bronquios se dividen a su vez en bronquios segmentarios o lobales para cada lóbulo del pulmón, y cada uno de estos se divide en lóbulos segmentarios. Esto pertenece a la segmentación broncopulmonar. Cada bronquio segmentario, de cada segmento, empieza a dividirse por dicotomía. Uno se divide en dos, cada uno de esos dos se divide en dos, cada uno de esos dos se divide en dos, y así hasta que se forma la parte más chiquitita, que se denomina bronquíolo. Los bronquíolos son bronquios muy chiquititos, donde el más chiquito de todos se denomina bronquíolo terminal, y es este. Entonces, bronquios segmentarios, bronquios más chiquitos, hasta que la unidad de la vía aérea más finita de todas es el bronquíolo terminal. El bronquíolo terminal se llama terminal porque ahí termina en un espacio común que se denomina atrio. En el atrio se abren 1, 2, 3 sacos alveolares. Los sacos alveolares contienen alvéolos. El alvéolo es una bolita, es la unidad, una burbujita, es la unidad más chiquitita, y va a estar en contacto con, acá lo vemos, con capilares de los vasos pulmonares. Acá se está formando el lecho capilar pulmonar, y es ahí donde se produce el intercambio.